Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa divina que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que renueves el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le canten al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que les tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden cambiando de casa en casa. En cualquier ciudad a donde entren y los reciban, coman lo que les den,
curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la fiesta de los santos Timoteo y Tito, una fiesta que está muy enlazada con la fiesta de ayer, la del gran apóstol San Pablo. Y a este respecto pues vamos a predicar el día de hoy, aparte de que las lecturas también, gracias a Dios, pues son pues las propias. Voy a empezar con la siguiente frase, ojalá que se nos quede. La frase es la siguiente: cuando celebramos a los santos, no celebramos a los santos, sino la santidad de Dios en los santos. Voy a servirme de una lectura de la carta a los Hebreos, que es también propio de la fiesta de los pastores. Hebreos 13. Acuérdense de aquellos superiores suyos que les expusieron la palabra de Dios. Reflexionen sobre el desenlace de su vida, imiten su fe. Hoy podemos hablar de ser discípulos de San Pablo, por ejemplo. En el caso que estamos celebrando, santos Timoteo y Tito son pues discípulos de San Pablo. Y pues como digo, San Pablo también tiene una frase que, yo muy poco, o un sacerdote de pronto muy poco lo puede decir. De hecho nadie se atreve, porque claro, uno sabe sus limitaciones. Se trata de aquella frase que dice San Pablo en una de sus cartas: imiten mi ejemplo como yo imito el de Cristo, con la exhortación que hace literalmente la carta a los Hebreos que acabamos de escuchar. A este respecto podemos mencionar también la tremenda capacidad de persuasión y de conversión, por supuesto con la gracia primera de Dios, que le concedió a San Pablo. Santos Timoteo y Tito pues eran dos hombres de origen pagano, gentil, es decir, del pueblo no judío, que estuvieron muy de cerca en la predicación de San Pablo. Y ellos prácticamente, como digo, son discípulos, imitaron el ejemplo de San Pablo, imitaron pues todo aquel ímpetu, aquella fuerza, aquella obsesión que tenía San Pablo por predicar el Evangelio de Jesucristo. Recuerden ustedes aquella frase famosa: ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. O aquella otra frase: hay que predicar el Evangelio a tiempo o destiempo, es decir, lo quieran o no, ¿verdad? Quieran escuchar o no, hay que predicar. Bueno, y tantas frases que podemos escuchar de San Pablo que pues imagino pues también estos pastores Timoteo y Tito pusieron en práctica. Tenemos dos cartas de San Pablo a Timoteo y una a Tito, que son un tesoro completamente. Uno los lee, entonces es impresionante cómo da allí San Pablo pues normas, algo así como aquí en el caso de Jesucristo, en el Evangelio de Lucas que hemos escuchado, da instrucciones el Señor. En el caso de San Pablo da instrucciones a aquellos que han nombrado obispos, y esas cartas son absolutamente preciosas. Ojalá que lo sepamos. Tengo algunas palabras de estas cartas en mi cabeza, cosa que no voy a mencionar, pero sí, como digo, cabe la reflexión para nosotros ser discípulos, porque efectivamente nosotros no vamos a estar pues literalmente copiando la vida del santo, sino en el santo la vida de Jesucristo. Veamos la capacidad de persuasión, como decíamos anteriormente. Vamos a mencionar a algunos santos. Primero, Santa Teresita del Niño Jesús. Una de las frases famosas que es de Santa Teresita, decía ella: en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. Una frase pues de oro que todos lo sabemos. ¿De dónde sacó esa frase? Pues la sacó de San Pablo escribiendo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 12 y 13. Entonces ella va narrando, ¿verdad? Va leyendo,
Y entonces arma todo ese pensamiento maravilloso que ella dice. No fui leyendo y leyendo y no me identificaba con ninguno de las carismas que están ahí descritos. Pero cuando aparece la palabra amor, ¿no? Entonces dice, les voy a mostrar un camino excepcional de San Pablo, y empieza a hablar del amor. Y entonces ahí se identifica Teresita y dice, pues encontré mi lugar en la iglesia. Entonces, pues tiene huella San Pablo pues en Teresita. Otro de mis apóstoles, otro de mis santos favoritos, San Agustín. San Agustín, también recuerden ustedes que se convirtió pues leyendo una frase o más bien unas palabras de San Pablo en el capítulo 13, versículo 13 de la carta a los Romanos. Ahí sí tengo más puntual la expresión, porque de hecho es una frase así más corta. Cuando San Agustín andaba buscando la verdad, estaba loco por buscar la verdad, la buscó por aquí, la buscó por allá, en las filosofías, en cosas religiosas, en el manicaísmo, en tantas cosas lo buscó y no lo encontraba. Y entonces él pues estaba así ebrio, loco de buscar la verdad, y cuando cae pues tirado y pues en una especie de visión alucinadora, una cosa así permítame utilizar esa expresión, aunque no es que estaba loco, ¿no? Pero embriagado de buscar la verdad, pues cae por tierra, ¿verdad? Y empieza a sonar aquella frase en su cabeza, algo cantando, toma y lee. Y se topa, pues, como ya cité, ¿verdad? El texto explícito, Romanos 13:13, pues basta de borracheras, basta de lujurias, basta de esto y basta del otro. Y Dios dijo San Agustín, pues esto es para mí. Y esa frase fue la que hizo que hoy tenemos al gran San Agustín. Unas frases también muy bellas, ¿verdad? Que hablan precisamente de los pecados de carácter moral. Otro santo, Santo Domingo de Guzmán. Por supuesto que no soy dominico, no tengo muchos conocimientos acerca de Santo Domingo de Guzmán, pero escuchando a los dominicos, entonces también comentan ellos de que Santo Domingo de Guzmán llevaba las cartas de San Pablo a donde quiera que iba. Y de hecho, Santo Domingo de Guzmán, tremendo misionero también como San Pablo, va itinerante, él sí es pata de chucho, literalmente. Bueno, entonces, tremendo ejemplo, ¿no? Se convierte con las cartas, con las frases escritos de San Pablo, ¿verdad? Entonces, como digo, esto es ser discípulo. Por eso digo que a veces nosotros utilizamos mala expresión cuando decimos nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. La gente así, ¿verdad? Sin mala fe lo dice, es que así como ahorita que no podemos participar en misa todos los domingos, sino que pues me imagino cada 15, cada 20, cada mes participamos en misa. Entonces mucha gente dice, padre, es que yo estoy acostumbrado a ir a misa. Bueno, pues como digo, sin mala fe lo dicen, pero es un error decir que nos acostumbramos, porque las palabras solo suenan, se oye pero no se escucha, ¿verdad? Se oye pero no se escucha. En cambio, estos santos que pusieron atención a la palabra que estaban escuchando de San Pablo, ¿verdad? O más bien palabra de Dios dichas por los labios de San Pablo, por el lapicero de San Pablo, por decir algo, bueno, que era la pluma, ¿va? Entonces se convierten, eso es ser discípulos. Podemos mencionar más santos porque tanta influencia ha tenido San Pablo, ¿verdad? De que pues imagínense, hasta los ateos que atacan la fe cristiana, pues tienen conocimiento de San Pablo. Dicen, pues ese Pablo fue el que distribuyó el cristianismo, y ese fue el que regó, ese fue el causante de que existió oscurantismo en el mundo. Bueno, en fin, hasta ellos lo conocen. Entonces, pues cómo no poner atención, ¿verdad? En el caso para nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Y por supuesto, como digo, tenemos que imitar el ejemplo de estos santos, ¿verdad? Como digo, arranqué con la frase, pues cuando celebramos a los santos, no celebramos a los santos, sino a la santidad de Dios. En esos hombres se lo transparentaron. Pues para nosotros también, ¿verdad? Ojalá que nosotros también no deje, digamos, de dar frutos, pues estos santos, y también por supuesto los seguidos de San Pablo, ¿verdad? Y tenemos recursos. Por eso voy a terminar con el Salmo 130 que hemos nosotros también hoy leído, ¿no? en la liturgia de las horas. Vamos a observar por acá Salmo 130. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo
y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. ¿Cuánto uno no quisiera volver, pues, tal vez no en el sentido, ¿verdad?, de la edad de los niños, pero sí al estado de los niños, ¿verdad? Voy a terminar con una frase más bien unas ideas de no es santo, es Ricardo Castañón. Él es un ateo, era un ateo que hoy es predicador. Él es un neurólogo científico. Entonces él comenta, ¿verdad?, en una de sus predicaciones, los conocimientos científicos que tiene él acerca de las neuronas, ¿no?, las que tenemos, los componentes de nuestra cabeza. Entonces él comenta de que los niños no aprenden por entendimiento, sino que ellos aprenden por copiar, por reflejo. Dice él, nosotros tenemos unas neuronas que se llaman espejo, y entonces eso es lo que permite a un niño aprender, porque en un primer momento los niñitos, me refiero casi a bebés, ¿verdad?, están aprendiendo por imitación. El otro día, pues alguien me comentó lo siguiente: fíjate que la nena pateó al gato. Me quedé así, ¿va? Pateó al gato. Y entonces me dijo la razón, ¿verdad? Entonces, es que, fíjate que lo que pasa es que yo me enojé, y porque el gato estaba ahí molestando, yo le di una patada que la nena me vio, y ahora la nena patea al gato cada vez que lo mira. Impresionante, ¿no? ¿Qué daríamos nosotros por actuar de esa manera en la vida de los santos? Actuar por imitación. Tristemente, cuando ya somos grandotes y viejotes, pues lastimosamente copiamos también a gente, pero el problema es que copiamos lastimosamente las cosas malas, así como la nena que pateó al gato. Uno ve a la juventud, ¿verdad? A la juventud, y de pronto hasta nosotros, ¿va? Pues uno ve en la televisión futbolistas, uno ve actrices de telenovelas, uno ve actores de cine, uno ve artistas, ¿verdad?, de la farándula, y toda esta gente va, y los patojos pues ahí van copiando sus cosas, y lo que es feo es que van copiando cosas como malas, ¿verdad? Qué triste que copiemos pues a otros seres humanos, que un artista, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo así que copiamos un artista y de pronto el artista se declara homosexual, ¿no? Entonces, qué triste que las cosas malas copiemos, y pues las cosas cuando se nos dice que tenemos que copiar la vida de alguien, para eso se nos presenta, pues la Iglesia nos presenta, aquí está este modelo que puedes imitar, ¿verdad? La vida de los santos, hoy específicamente Santos Timoteo y Tito, ¿verdad? Ojalá que, como digo, que nosotros, por eso es que da la sentencia ahí, o la exhortación, el Salmo 130, ¿verdad?, de ser como niños copiando, ¿verdad?, a estos santos, San Pablo, los santos Timoteo y Tito, o cualquiera, en el caso aquí las hermanas, imagino que tienen sus santos de devoción, ¿verdad?, sus santos de devoción, o los hermanos que están en línea también tienen sus santos de devoción, pues hay que agarrarse de ellos, de verdad hay que agarrarse de ellos, ¿verdad?, para llegar a la santidad. Para terminar, bueno, ya dije para terminar, ¿verdad?, pero otra vez para terminar, decía Teresita del Niño Jesús: si yo no soy santa es por mi negligencia, porque Dios me ha dado tantas gracias, un Padre Santo, decía él, tengo un papá santo, entonces si yo no soy santa es por mi negligencia. Entonces recursos tenemos suficientes para alcanzar la santidad, y si no lo alcanzamos es por negligencia de nosotros. Pues que sepamos, por tanto, ser discípulos, ¿verdad? Discípulos aquí de las hermanas, de sus santos de devoción. En el caso mío, pues yo no lo oculto, lo he dicho abiertamente, ¿verdad? En el caso de los santos, Santa Teresita, San Agustín, y en el caso de los apóstoles, San Pablo y San Juan, ¿verdad? Pues uno se agarra de ellos y uno puede hacer maravillas.